doctor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, a quien saludamos. Muy buenas tardes, señor Medina. Gracias por este contacto, doctor. ¿Cómo está, señor Lizardo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar con usted. Bien, sí, estábamos nosotros precisando ya al culminar este 2024 y queremos también pedir su opinión. ¿Qué balance usted daría al cierre y cómo está cerrando este 2024 nuestra economía? Para su parecer, ¿ha sido positiva, negativa? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, las cifras son claras, de cierta manera, para poder mirar cómo se ha comportado, cómo ha sido la salud económica del país en términos más macroeconómicos. Las proyecciones están dadas que vamos a cerrar este año 2024 con un crecimiento de 3.2, 3.1, en ese entorno, por ciento, en comparación al año pasado. Claro, no olvidemos que el año pasado hemos tenido un crecimiento negativo de 0.6%. Sin embargo, antes de la pandemia, el crecimiento estaba por ser el 3%, es decir, prácticamente ha sido un tema de rebote de cómo se está dando el crecimiento económico. No todavía superamos a los niveles de crecimiento desde hace 2, 3 años atrás, es decir, antes de la pandemia, lo cual quiere decir que lo que estamos recuperando no nada más de este brete o de esta cortapisa o de estas dificultades que hemos pasado en los últimos 2, 3 años, y sin embargo hemos logrado tener un crecimiento económico, o vamos a lograrlo de manera positiva, y eso hay que reconocerlo. Y está por encima, también se prevé que este nivel de crecimiento, por encima del promedio de América Latina, que se prevé que va a ser de 1.8, 2% a nivel de los países sobre todo de Sudamérica. Entonces, eso nos da una ventaja en términos macroeconómicos, pero también hay grandes problemas todavía, desafíos para el año 2025 en términos más microeconómicos. A nivel macro, tenemos cierta mejora, la estabilidad por el lado de precios, por ejemplo, aparentemente la inflación ha venido tratando de reducirse, que hemos estado en niveles del 7, 8% de inflación interanual, ahora estamos por debajo del 4, 3%, y esperamos que en este año vamos a lograr estar dentro de la franja que corresponde, que establece el rango meta del Banco Central Reserva del Perú, pero hay perspectivas favorables para culminar este año, y sobre todo el 2025. También el crecimiento, si bien es cierto, no va a ser quizá las proyecciones también dadas a superar los 3.5 4% anual, pero va a depender mucho del contexto internacional. Hay muestras de que podamos tener alguna afectación negativa, por ejemplo, con el tema del comportamiento del mercado americano, sobre todo la economía americana, por el régimen que va a entrar de Donald Trump, cómo va a afectar a la economía latinoamericana, Ujú. como el caso de Perú, pero también los comportamientos de Asia, ¿no? Que de alguna manera está incrementándose y mejorándose. Esperemos que vaya en esa línea, pero al Y menos para este año nosotros desde la perspectiva macroeconómica lo damos de manera positiva. ahora, doctor Medina, también, aparte de lo exterior, este 2025 se viene un año pues duro políticamente, ¿no? Recordemos que ya se va a dar lo que es las elecciones para el 2026 y seguramente la situación política se va a caldear, ¿no? Tantas agrupaciones, movimientos políticos que van a participar en las próximas elecciones y que seguramente va a afectar de alguna manera o de una manera negativa la inversión privada, ¿cree usted? Yo no lo vería tanto así, puedo ser más optimista en esta parte porque hay varios componentes que establecen el crecimiento económico o el comportamiento de la economía, sobre todo a corto plazo. Lo primero es por el lado del consumo. Si la gente tiene ciertos tipos de empleos, trabajos, de cierta manera, se impulsa, hay políticas públicas de parte del gobierno nacional, regional y local para dar condiciones que el sector privado pueda generar inversión, tanto el micro, pequeño y mediano empresario y gran empresario, sin ninguna duda el consumo se va a incrementar, los ingresos van a incrementarse, y de esa manera obviamente la dinámica del consumo de las familias va a darse de manera favorable. Eso por un lado, pero para eso el gobierno tiene que tener
una mirada más estratégica. Esperar del gobierno nacional, si me preguntan a mí si vamos a tener una política favorable para poder mejorar, incrementar el tema de la inversión privada a nivel nacional, lo dudo, pero va a depender mucho del comportamiento, sobre todo los gobiernos regionales y locales, también para impulsar grandes proyectos que tenemos nosotros en diferentes sectores, sobre todo el tema minero, por Ujú. ejemplo, o el sector construcción, agricultura, por el lado de represamiento, pero con grandes infraestructuras a nivel nacional. Hay ya proyectos importantes que nos están mostrando que efectivamente va a generar una parte para poder invertir y todo el sector privado se pueda reactivar. Por el otro lado es el tema de la inversión pública. Y la inversión pública, si bien es cierto, representa, claro, es un porcentaje mucho menor, entre 8% a 10% a nivel de toda la estructura, el crecimiento económico del país, pero de alguna manera impulsa también porque tenemos varios proyectos, seguro que se van a encaminar el próximo 2025, por ejemplo, las obras de por impuestos, obras públicas desarrolladas por obras por impuestos, los famosos OXIS, se ha incrementado significativamente los techos presupuestales para el año 2025 y eso ayuda a un poco a operativizar y hacerlo más eficiente las inversiones públicas por ese lado. Y también, obviamente, va a generar toda esta cadena de compra logística, ¿no? Por ese lado. Y las exportaciones también suman de manera importante. Esperemos que también haya un comportamiento favorable para el otro año. Es decir, para el próximo año no veo que en realidad el tema político afecte a la economía, sino al contrario, porque también muchos políticos van a intentar ya más maduros, porque el primer año han tenido aprendizaje, el segundo año entiendo que se está mostrando que hay un crecimiento, sobre todo en la capacidad de inversión. Ahora, por ejemplo, el gobierno nacional ha llegado solo en proyectos de inversión a ejecutar cerca del 92%. Ujú. Tenemos de todo su presupuesto que han tenido al 92%. En los gobiernos locales, casi similar el año pasado, 65%, pero los gobiernos regionales han incrementado significativamente, han En llegado a el un caso promedio de de Cajamarca, ¿cómo ha 84%. sido, doctor Luis Medina? El caso de Cajamarca, ¿está cerrando bien este año económicamente? Sí, en el caso si hablamos de la inversión pública, si vemos del gobierno regional, por ejemplo, que hay una muestra importante en comparación al año pasado. El año pasado tengo entendido que no superó el 70%, pero este año está llegando Cajamarca, el gobierno regional, al 83%. Entonces, ha superado el 80%, pero sin embargo está todavía, si comparamos con los otros gobiernos regionales, está prácticamente en el puesto 15, más o menos, por, digamos, de la mitad hacia abajo, porque hay otros gobiernos que han superado, por ejemplo, como el caso Junín, Ucayali, Ica, Amazonas, Ayacucho, Loreto, ellos mismos han superado el 90% de la ejecución de inversiones. Y no, y está por encima también Loreto, Madre de Dios, Arequipa, por ejemplo, Puno. Entonces, eso muestra que sí hay cierta capacidad de gasto y para el tercer año, si se van encaminados de esa manera, van a poder ejecutar también de manera importante. No olvidemos que el cuarto año buscan la forma como sea de cerrar la mayor cantidad de inversiones, pero no hay que mirar solo el tema de la cantidad, sino hay que mirar el tema de la calidad, en dónde se está invirtiendo, si se está dando impacto o no, valor público. Porque si bien es cierto, claro, se gasta el recurso, pero la gente no ve que efectivamente todos esos Ujú. gastos se traduce en mejora. Esto afecta a la economía porque al final tiene un impacto significativo porque es un componente de crecimiento económico el tema de la inversión pública. Sin embargo, no representa en gran medida, claro, de todo el tamaño de lo que implica el crecimiento económico. El gran porcentaje del crecimiento económico en la estructura está definido por cerca del 50 a 60% por el consumo. Y esto tiene que ver mucho con la cantidad de ingresos, el nivel de ingresos, el tipo de empleo que tienen los trabajadores para poder, las familias para Claro. consumir. Y gran parte del empleo viene obviamente de la inversión privada. Oh, Y ahí hay que mirar a la inversión privada. claro, ahora, doctor José Luis Medina, sin embargo, Cajamarca aún tiene índices preocupantes de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Para ello, ¿se podían destrabar, cree usted, proyectos tan importantes, por ejemplo, los proyectos mineros formales, como son Sulfuros Yanacocha, Michiquillay, La Granja, Galeno, incluso el propio proyecto Conga? ¿Cuál es su opinión? Mira, ha dicho algo muy importante que no lo estamos discutiendo con seriedad. Los gobiernos regionales y locales están invirtiendo a nivel nacional. En el caso de Cajamarca, por ejemplo, sí se muestran niveles de inversión,
Pero estos niveles de inversión no están teniendo impacto para poder mejorar las condiciones de vida de la población. Solo miremos las últimas cifras, por ejemplo, el caso de la región es una de las más pobres del país, 44,56% a nivel nacional, en comparación a los otros departamentos. Es decir, prácticamente la mitad de la gente vive por debajo de 456 soles mensuales por persona, lo cual es inaceptable, sin ninguna duda, pero también tenemos niveles de detención crónica infantil que superan el 20%, es decir, la cuarta parte de la población tiene detención crónica infantil. No, la anemia de los menores de 5 años, por ejemplo, está por encima del 35%. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar las condiciones de vida? ¿Cómo están entonces las inversiones públicas orientándose justamente a poder apalancar de repente o dar condiciones para que se pueda reducir estas brechas y mejorar estas condiciones que nosotros estamos mostrando? Uno de los grandes problemas es que no estamos haciendo inversión que articule y que efectivamente ataque estos problemas que son complejos. Es decir, en los últimos 5 años nomás, de 2019 a 2023, en el departamento de Cajamarca, entre los 3 niveles de gobierno, se ha invertido 8.700 millones de soles. Eso está ahí, las cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. Prácticamente 9.000 millones de soles se ha invertido en el departamento de Cajamarca. Sin embargo, en ese mismo periodo, la pobreza se ha incrementado. ¿Cómo es posible que se incremente la pobreza habiendo invertido más de 9.000 millones de soles? Sin considerar el gasto corriente, que estamos hablando cerca de 30.000 millones de soles. Es decir, bastante inversión pública, gasto público, pero que no tienen impacto. ¿Qué está haciéndose mal? Pues prácticamente muchas cosas, entre ellos lo que usted dice. No estamos articulando los esfuerzos, por ejemplo, con otros sectores importantes, sobre todo con la inversión privada. Es decir, aquí tenemos grandes proyectos mineros que pueden ayudar de cierta manera, pero tenemos que buscar cuál es el mejor mecanismo para que también los proyectos privados puedan impulsar y tratar de intervenir en reducir estas brechas significativas en los ámbitos donde se desarrollan. Porque la empresa minera que está, por ejemplo, en Cajamarca, en el distrito, no puede intervenir en el distrito de Bambamarca, por ejemplo, o parte de Chota o Cutervo, no, solo es su ámbito de influencia. Pero tenemos que buscar esas alianzas, esa articulación, que es fundamental. También destrabar otros proyectos que no solo son mineros, son importantes, sí, estos proyectos, sin ninguna duda, pero no podemos quedarnos solo con ellos, sino también tiene que promoverse los otros proyectos que están en el lado de construcción, el lado de acuicultura, de agricultura, el tema de proyectos de turismo, que están ahí, pero necesitan condiciones del sector público. Es decir, condiciones, por ejemplo, en mejorar sus carreteras para articular mejor al mercado, para poder exportar. Por ejemplo, mejorar el tema de la salud, el agua potable. Agua segura en la zona rural del departamento de Cajamarca solo tiene menos del 3%. Es decir, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo vamos a mejorar? Entonces, son cuestiones muy importantes que tenemos que ir discutiéndolo con tanta seriedad como lo que corresponde el día de ahora. Uno de ellos es, finalmente, ya para concluir, doctor, es este proyecto que ya se debe cristalizar, la presa de Chonta, ¿no? Sin ninguna duda, así como esos proyectos de la presa de Chonta, tenemos que impulsar más proyectos. Lo que necesita, es decir, la salida de la pobreza del departamento de Cajamarca, así como los otros departamentos del país, se va a lograr con intervenciones de impacto, así como con grandes infraestructuras, de infraestructuras obviamente físicas. Hay que acompañarlos eso ahí. Es decir, no vamos a avanzar si hacemos proyectitos aislados, una cocha, un reservorio por un distrito, por otro distrito, proyectos que simplemente, digamos, apagan el fuego, es decir, tratan de resarcir algo, menguar la situación, pero no solucionan, no atacan la raíz del problema. Los proyectos como estos que acaba de mencionar, el reservorio, que es de gran magnitud en el departamento, tienen que darse dentro del departamento y los otros departamentos en toda la Sierra del Perú. Y así, obras de gran envergadura. Eso es la única salida para poder tener impacto y resolver de manera efectiva los problemas también que son complejos, como la pobreza, decisión crónica, el analfabetismo, la baja productividad, entre otros aspectos que son fundamentales. Pero necesitamos articular. Siempre vengo repitiendo esto, los gobiernos vienen trabajando de manera articulada. No articulan con el sector privado, no articulan con la sociedad civil, no articulan con la academia. La academia también está aislado. Ojo, no solo necesitamos infraestructura física, como lo que estamos hablando, como la presa la Chonta y otras, sino también la infraestructura del conocimiento que nos estamos olvidando. Y la infraestructura del conocimiento tiene que ver
con condiciones para hacer ciencia, tecnología e innovación. Vamos a poder sacar de la pobreza si obviamente invertimos también Bien, en mejorar estas condiciones por ese lado. Si así no, es. seguimos hablando lo mismo, como siempre lo hemos venido trabajando y discutiendo, pero no solucionamos de manera efectiva los problemas reales y estructurales que tiene la economía del país. Bien, doctor José Luis Medina, esperamos que el próximo año pues sea mucho mejor para que esta bella región de Cajamarca salga adelante, ¿no? Salga de estos índices negativos que preocupan de pobreza y pobreza extrema. Le decíamos desde aquí, desde RCR, lo mejor para el próximo año 2025, doctor. Igual manera, para ustedes también, y solo para hacer la invocación, reflexionemos, el desarrollo de nuestro país depende de nosotros. Miren los políticos que nosotros tenemos en el Congreso y en la parte ejecutiva. Entonces, a ellos, ¿quién nos elige? Somos nosotros. Pero nosotros tenemos que ser cada vez más conscientes y que este 2025, que va a ser un escenario político inicial fuerte a nivel de país, tenemos que nosotros involucrarnos como ciudadanos para hacer un voto consciente y tener autoridades que nos sirvan para hacer políticas públicas y tener una economía cada vez más próspera que beneficie a la mayor cantidad posible del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca.